Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elías Bartisevich. Soy jefe de la sección de concurso y medio ambiente y voy a contarles un poco, muy sucintamente, respecto a temas como cómo Chile se conecta con el territorio antártico chileno, cuáles son sus principales acciones, cómo se estructura la política antártica nacional, el origen del Estatuto Antártico o Ley Antártica, cuáles son las formas que ha decidido el país, que ha estructurado ese estatuto, cuáles son las funciones, roles de cada una de las instituciones que participan. Y finalmente les voy a contar qué es lo que hace el Instituto Antártico Chileno, su programa eh, nacional de ciencia antártica, cuántos investigadores participan en la ECA, cómo se estructura, cuáles son las líneas de investigación, en fin. Esta es una forma de difundir lo que nosotros hacemos en un contexto mucho más amplio que el Instituto Antártico Chileno. Generalmente las personas se preguntan, bueno, ¿de dónde vienen los antecedentes que hacen que hoy Chile tenga derechos de soberanía en el territorio antártico? Y estos datan de las bulas del Papa Alejandro VI, dictadas en 1493, y el Tratado de Tordesillas de 1494, títulos que en virtud España tuvo soberanía sobre las regiones polares, ubicadas al poniente de los 27 grados 31 de longitud oeste de Greenwich, desde 1493 a 1810. Luego, el monarca Carlos V tuvo noticias de la existencia de estas tierras y emitió una serie de cédulas reales para asignar esos dominios de la tierra australes a gobernadores que lo representaban en la Capitanía General de Chile y posteriormente a gobernadores del Reino de Chile. Eh, en, Hacia 1810, por aplicación del principio de utis possidetis juris, que indica que serán tierras de las nuevas naciones las que estaban consignadas en las cédulas reales y mapas de los conquistadores, le correspondió a Chile la región situada en la zona antártica vecina a América y concedida a nuestra nación por expresa virtud del monarca español. El 2 de julio de 1906, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Antonio Unejo Gana, escribía al ministro de Marina y Guerra de la época diciendo que el gobierno está animado del propósito de hacer efectivo por todos los medios necesarios a su alcance la soberanía que embiste sobre las vastas islas australes y sobre el continente austral que hasta hoy permanecen aparentemente abandonados, consolidando así por medio de la ocupación sus títulos al dominio de la zona antártica. El mismo año se creaba una comisión chilena antártica a la que se le encomendaba hacer investigación científica en esa zona. Un hecho importante que vincula a la ciencia con estos primeros pasos de Chile en ese territorio, se hablaba de la Antártica americana y el geógrafo Luis Rizopatrón titulaba una obra precisamente de esa forma, definiendo como tal la parte de las tierras antárticas encerrada entre los meridianos extremos de la América Meridional, desde el grupo de las Islas Sandwich del sur, en la latitud 55, hasta la isla Pedro I, 70 grados sur. Posteriormente, mediante un decreto supremo número 1723, el ministro de Relaciones Exteriores de 1940, se le entregó oficialmente a la Cancillería la tuición exclusiva del conocimiento y resolución de todos los asuntos antárticos de cualquier naturaleza que sean. Y eh, en el marco del gobierno de el señor Pedro Aguirre Cerda, el 6 de noviembre del mismo año, se dictó el Decreto Supremo 1747, mediante el cual
se fijan los límites del territorio chileno antártico entre los meridianos 53 grados y 90 grados de longitud oeste, siendo las bases jurídicas para establecer ahí los derechos soberanos y nuestro ordenamiento interno. Dicho acto vino a sumarse a las delimitaciones de soberanía ya efectuadas por el Reino Unido en 1908, Nueva Zelanda en 1923, Francia en 1933, Australia en 1933 y Noruega en 1939. En tanto, Argentina lo hizo en 1942. Como hemos visto, Chile tiene una política antártica nacional con profundas raíces históricas, que, como vamos a ver ahora, se han ido perfeccionando en el siglo XX y XXI. Algunas fechas que ustedes deben tener en cuenta: 1916, el 31 de agosto, el piloto Luis Pardo Villalón, al mando de la Yelcho, de la Armada de Chile, logra rescatar a los náufragos del Endurance en Isla Elefante. 1940, como ya dije, se establece los límites del territorio antártico chileno. Desde 1947, Chile mantiene una activa presencia en ese territorio. El 6 de febrero de ese año se establece la base de soberanía en la isla Greenwich. Y en 1948 el presidente Gabriel González Videla visita la Antártica, siendo el primer mandatario que lo hace. Hace apenas unos días se acaba de eh, publicar en el diario oficial la Ley Antártica, el Estatuto Chileno Antártico. ¿Qué es? Es una norma general sobre la materia. Viene a modernizar, sistematizar su ordenamiento jurídico interno de Chile. Se hace cargo de normar las instituciones antárticas nacionales, las competencias de cada uno de los órganos, el gobierno interior, el ejercicio de la jurisdicción y sanciones, entre otras materias. Son normas que se van a aplicar en Chile, fundamentalmente. Un poquito de historia. Desde el 2000 se hace evidente de la necesidad de tener una legislación interna. El 2000, de hecho, se publica la Política Antártica Nacional. Después del 2008 y entre el 2010, liderado por el embajador Jorge Berguño, se empiezan a hacer las primeras estudios para poder ver cómo se ensambla eh, nuestra política antártica nacional con un nuevo contexto del sistema del Tratado Antártico. Entre el 2011 y el 2013 se crea la Dirección Antártica. La Dirección Antártica está dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y se hace cargo de todos los estudios relacionados con los aspectos políticos de Chile en ese continente. Eh, Entre el 2014 y el 2017 eh, ingresa una primera propuesta a la Cámara de Diputados, donde se analiza en la Comisión de Zonas Extremas y Antártica, se reciben diferentes recomendaciones, hace todo un proceso de participación, tanto institucionales como de actores sociales, especialmente de la región de Magallanes, para poder revisar lo que podría ser una ley antártica. Y finalmente, entre el 2018 y el 2020, se hacen reuniones extraordinarias del Consejo Política Antártica que reimpulsa el poder tramitar una ley, se aprueba en el Congreso y finalmente se publicó en el Diario Oficial el 17 de septiembre de este año. Entra en vigor el 6 de marzo del 2021. ¿Qué es el Estatuto Chileno Antártico?
Como dije, el 17 de septiembre del 2020 se publica en el Diario Oficial la Ley 21.257 que establece el Estatuto Chileno Antártico. El estatuto viene a confirmar el compromiso de Chile con el sistema del Tratado Antártico, dando un marco normativo en relación al uso pacífico de la Antártica. Habla sobre la cooperación para la investigación científica, el intercambio de información, el régimen de inspecciones de las actividades que se realizan en la Antártica, la estructura orgánica, las actividades de terceros estados en la Antártica y las normas y convenciones para la conservación de los recursos y del medio ambiente. Se establece una política de Estado con una regulación legal coherente y conjunta a la política antártica nacional, cuya duración será de 10 años, un plan estratégico antártico cuya duración será de 5 años y el programa antártico nacional cuya duración será de 1 año. Ya hablaré sobre esto. La ley explicita la existencia del Consejo de Política Antártica y las funciones de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa y Ciencia. Asimismo, se regulan las actividades antárticas, se establece un sistema de autorización, fiscalización de actividades científicas y tecnológicas, el SARPE, despegue de naves, aeronaves nacionales con destinos antárticos, actividades artísticas, culturales, de deporte, turísticas, pesqueras y de captura de recursos vivos marinos y de búsqueda y rescate. La ley antártica tiene reglamentos y yo los resumiría en lo siguiente. Del Comité Operativo para la Evaluación de Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico, sobre secciones y comités nacionales antárticos, sobre actividades que requieren autorización previa, sobre autorización para realizar actividades antárticas no estatales, sobre actividades científicas y tecnológicas antárticas, sobre actividades turísticas, sobre actividades pesqueras y otras actividades de captura de recursos vivos marinos antárticos, sobre la protección y ambiente antártico, que incluye la eliminación y el tratamiento de residuos, y del Consejo de Política Antártica. La institucionalidad de esta ley está normada por la Política Antártica Nacional, que establece los objetivos de Chile en la Antártica, el Consejo de Política Antártica, que es un consejo de naturaleza interministerial, presidido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y tiene como objetivo proponer al presidente de la República las bases jurídicas, científicas, económicas, medioambientales, logísticas, entre otras diversas actividades o acciones. Tiene definido planes estratégicos antárticos, comprende las tareas y acciones concretas que se efectúan en el marco del Programa Nacional Antártico y finalmente tiene el Programa Antártico Nacional, que es el conjunto de tareas y acciones que se planifican para cumplir con los planes estratégicos antárticos antes mencionados. Lo relevante de la política antártica nacional además es que viene acompañado del documento Chile en la Antártica, Visión Estratégica 2035, aprobado por el Consejo de Política Antártica en reunión del 9 de diciembre de 2015, que establece un conjunto de lineamientos políticos y operacionales que permitan avanzar en la construcción de una visión unitaria y consensuada del quehacer antártico nacional. Eh, la, la propuesta de la política antártica nacional es el fruto, como dije, de varias acciones que hizo la Dirección Antártica, reuniendo a actores nacionales eh, como el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el mismo Ministerio de Medio Ambiente, actores privados y la misma región de Magallanes y Antártica chilena. ¿Qué es lo que hace la política antártica nacional del 2017? Protege los derechos soberanos de Chile sobre el territorio chileno antártico, resguarda y promueve los intereses nacionales en el continente antártico,
consolida una posición de liderazgo e influencia dentro del sistema del Tratado Antártico, protege y promueve el cuidado del medio ambiente antártico, desarrolla investigación o promueve el desarrollo de investigación en ciencias naturales y sociales sobre la base de excelencia, orientándose a temas globales de interés político y aquellos de interés económico nacional a través del Instituto Antártico Chileno, bajo la lógica además de concursos. Desarrolla y promueve a la región de Magallanes y Antártica chilena como un centro de actividades antárticas nacional e internacional, incluyendo su consolidación como un polo de desarrollo científico y tecnológico para la Antártica. Refuerza la visión de la conectividad entre esta región y el continente antártico. También facilita el desarrollo de actividades económicas permitidas por el sistema del Tratado Antártico, incluyendo la pesca sustentable y responsable, así como el turismo controlado y sustentable. Fortalece la conciencia e identidad antártica nacional para proteger y difundir el patrimonio histórico y cultural de Chile. Y finalmente perfecciona la institucionalidad y la legislación antártica con miras a facilitar la implementación de la propia política. Fue creado en 1963, fue una de las primeras medidas que tomó el gobierno de la época para responder a las nuevas exigencias que traía la firma del Tratado Antártico. El objetivo era hacerse cargo de hacer investigación técnica que permitiese tomar decisiones del punto de vista político y además tener cierta injerencia y participación mucho más profunda dentro del reciente creado Tratado Antártico. De hecho, el Instituto Antártico Chileno y todas sus acciones son parte de la política de relaciones exteriores del país. Su DFL, el 82 de 1979, consigna que el instituto es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores, dependiente del ministro directamente, que goza de plena autonomía en lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión, y será el único organismo al cual le corresponde resolver sobre estas materias. Esto está absolutamente ensamblado y en concomitancia con lo que se ha aprobado en el marco de la Ley Antártica. Además, al Instituto Antártico Chileno le corresponde planificar, coordinar, orientar todas las actividades científicas y tecnológicas que organiza el Estado de Chile, debidamente autorizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el territorio antártico. Además, tiene la capacidad para planificar sus propias expediciones, organizar y proveer los recursos necesarios para financiar investigaciones en el marco de cooperación científica con otros países o el financiamiento de nuestro Programa Nacional de Ciencia Antártica. También tenemos recursos que nos permiten mantener bases en Antártica en diferentes puntos estratégicos de la península antártica principalmente. Una tarea que no es menor y que ha probablemente sido un signo del traslado del INACH a Punta Arenas ha sido la difusión, la divulgación científica. También es menester, parte de la misión del INACH, publicar, difundir los trabajos científicos, resultados de las investigaciones que se hacen con fondos públicos en la Antártica, para promover la conciencia del país y el conocimiento por parte de los ciudadanos en estas materias. Presta los servicios en estas materias de sus competencias a diferentes organismos del Estado, también al ministro de Relaciones Exteriores. Y además ayuda a orientar, dirigir, planificar acciones que puedan desarrollar privados, universidades chilenas, instituciones científicas nacionales o extranjeras. De hecho, el INACH participa dentro del sistema del Tratado Antártico en la reunión consultiva
en la Convención para la Conservación de los Recursos Biomarinos Antárticos, en el Comité Internacional sobre Ciencia Antártica y en el Consejo de Administradores de Programas Antárticos. Participa como parte de la delegación chilena, pero además asesora a diferentes entes nacionales respecto a la opinión que tiene nuestro país en estos foros internacionales. Acompañan al director de INACH, un subdirector administrativo que esencialmente tiene a su cargo el área de informática, de administración y financiera y además de gestión de personas. Y por el otro lado está un subdirector técnico, que también ambos, valga la redundancia, decir que también son de alta dirección pública. De hecho, se acaba de crear el cargo de subdirector administrativo. Y en el caso del subdirector técnico, actualmente es un profesional con grado de doctor y que a su mando tiene el área de comunicaciones y educación, tiene el departamento científico y a su vez el departamento de expediciones. Además, una unidad que es la unidad de concurso y medio ambiente que alimenta transversalmente cada una de estos departamentos. Eh, Voy a tratar de profundizar cada uno de estos objetivos y ver, contarles cuáles son las principales acciones. Por ejemplo, en el objetivo número uno, que es fortalecer la ciencia antártica nacional a través de mayor o mejor investigación científica y tecnológica, bajo cánones internacionales y a través de fondos públicos. Eso se materializa con lo que se denomina el Programa Nacional de Ciencia Antártica, el PROCIEN, que congrega todos los proyectos científicos que tienen a su haber el interés por la Antártica. Son proyectos que pueden ser de gabinete, o sea, que no van a la Antártica, o proyectos que sí necesitan ir a la Antártica, o sea, de terreno. Además, son proyectos que pueden tener diversas fuentes de financiamiento. Ya voy a contar un poquito más adelante de eso. Como les decía, nuestro programa tiene fondos concursables que son transparentes, concursables, evaluados por pares y que se han desarrollado en forma regular en los últimos 25 años. El primero es el Programa Nacional de Ciencia Antártica, el concurso regular, que es lo que se conoce, ¿no es cierto? Y financiamos proyectos de terreno o gabinete. Los proyectos de terreno son los que necesitan ir a algún lugar del continente blanco para tomar muestras y luego analizarlo. Pueden ser incluso proyectos que pueden ejecutarse hasta 3 años. Los montos anuales varían en sí, hasta 20 millones de pesos anuales, más los gastos de administración. O sea, estamos hablando de proyectos que pueden llegar a 63 millones de pesos, más la logística que significa ir a algún lugar de ese continente. Los proyectos de gabinete son proyectos que pueden acceder hasta 10 millones de pesos por 2 años, y esos proyectos no necesitan ir al continente blanco. También tenemos el programa de tesis antártica, se llama Programa de Apoyo a Tesis de Posgrado en Temas Antárticos. Y ahí tenemos proyectos de magíster y doctorado. Son proyectos que colaboran, que ayudan, que promueven la participación y la generación de masa crítica joven asociados a los programas nacionales de las universidades chilenas en torno al continente blanco. A su vez, tenemos convenios de colaboración con la NIT para poder cofinanciar proyectos de investigación en los programas Fondesit, regular, iniciación y postdoctoral, PIA, FONDAP y también el programa de cooperación internacional. Para poder decidir qué proyectos
cada temporada van a la Antártica, nosotros hemos decidido eh, definir a lo menos 7 líneas de investigación que han ido cambiando, mutando, incorporando otras nuevas, como las ciencias sociales y las humanidades en los últimos 2 años, pero que nos permiten cumplir dos cosas. Uno, ensamblarnos con el interés que tiene la comunidad científica antártica internacional. Por eso muchas de nuestras líneas de investigación eh, están muy vinculadas con los intereses que tiene el SCAR, el Comité Científico Internacional de Antártica. Y además poder potenciar, prever, promover la investigación que tiene interés nacional o que nosotros deberíamos propiciar porque tenemos ventajas comparativas. Por ejemplo, la conexión entre Sudamérica y Antártica, ¿no es cierto? La posibilidad de hacer una gran transecta entre el cono sur y la península antártica. Así, nosotros tenemos una de las líneas es estado del ecosistema antártico. Ahí lo esencial es poder ver cómo afecta el cambio climático, el riesgo de propagación de enfermedades infecciosas emergentes desde la Antártica, por ejemplo. Esta puede ser una de las preguntas que se puede hacer este tipo de estudio. También nos interesa conocer mucho más el océano austral, un océano que es bastante desconocido, incrementar el conocimiento científico de la biodiversidad antártica desde el punto de vista de la genética y entender mejor la biología de las especies. Una pregunta podría ser cómo este conocimiento puede ser usado en la conservación y gestión de los ecosistemas antárticos. También otra línea interesante que se denomina umbrales antárticos, resiliencia y adaptaciones al ecosistema antártico, y ahí lo esencial es describir la historia evolutiva, estudiar la tolerancia térmica que tienen ciertos organismos al cambio climático. ¿Cuáles son las adaptaciones evolutivas de estas especies que le permiten vivir en estas condiciones? ¿Cuán resilientes, cuán adaptados, quiénes van a poder sobrevivir ante cambios en el ecosistema? Lo más conocido sobre Antártica es el cambio climático en ese territorio, ¿no es cierto? Y ahí las preguntas tienen que ver con que la Antártica modela el clima del mundo, ¿no es cierto? Es poder comprender la importancia y el alcance que tienen los cambios globales a nivel atmosférico de la Antártica y el océano austral. ¿Cómo afectan los procesos antárticos el clima de las latitudes medias y los eventos extremos que se están desarrollando en diferentes puntos del planeta? Otra línea tiene que ver con la astronomía y las ciencias de la Tierra. Recordar que los cielos antárticos son de los más limpios, o son los más limpios del planeta, tienen poca humedad y poco polvo. También nos interesa mucho saber develar han sido las conexiones entre Sudamérica y Antártica. También ha habido un auge enorme en los últimos 15 años de la biotecnología. Yo diría que hoy los proyectos de biotecnología están cerca del 33% de los proyectos que el INACH está financiando. Y ahí lo esencial es conocer, poder comprender cuál es el capital celular y molecular para vivir a esas bajas temperaturas que tienen los organismos que viven en ese continente. También una línea tiene que ver con la presencia humana en ese territorio, las huellas humanas en la Antártica. Y ahí nos interesa conocer cómo la presencia humana está asociada a procesos de colonización y expansión de las plantas antárticas bajo escenarios de cambio climático, cómo cambiarán las especies invasoras y los cambios de rango de especies autóctonas en los ecosistemas antárticos y el océano austral. Y finalmente, una línea que yo diría nosotros estamos
en los 2 últimos años financiando tiene que ver con las ciencias sociales y las humanidades. Y ahí la pregunta es conocer en el nuevo escenario internacional eh, cómo nosotros nos damos cuenta de que somos herederos, de qué hemos hecho en la Antártica, qué tipo de asociaciones se están dando en torno a la Antártica, tanto a nivel nacional como internacional. Nos interesa poder trabajar en la memoria, en el rescate del patrimonio, en poder comprender la construcción y los actores sociales e institucionales que están en torno a la pregunta de una identidad antártica. Eh, Esas son las 7 líneas de investigación. eh, Chile tiene plataformas a lo largo de toda la península antártica que le permite apoyar aquellos proyectos que quieren ir a hacer investigación en ese sector. Tenemos la base del profesor Julio Escudero en la bahía de Fildes. Tenemos la base Julio Ripamonti o Refugio Julio Ripamonti, tenemos la base Yelcho, tenemos el refugio Collins, tenemos la base Guillermo Mann, el laboratorio García y tenemos el refugio Luis Rizo Patrón, que está recientemente eh, remodelado. Además, eh, prácticamente hace 5 años hemos echado a andar el proyecto de la nave científica Carpoj, que hoy tiene el orgullo de navegar todas esas aguas, prestando apoyo no solamente para transportar a los investigadores que necesitan hacer muestreo en diferentes puntos de la península antártica o la Chetán del Sur, sino además está apoyando con su equipamiento científico al muestreo eh, en ciertos sectores de la península. Chile así está consolidando una red de plataformas que van, me faltó mencionar Glaciar Unión, que van desde Punta Arenas, el laboratorio que nosotros tenemos aquí, Jorge Berguño, en nuestra ciudad base, pasando por la base profesor Julio Escudero, trabajando con las bases Arturo Prat de la Armada, la base O'Higgins a la entrada de la península antártica, yendo hacia el interior, la base Yelcho y también la base Carvajal en la isla Margarita. Y además tenemos la posibilidad de trabajar en Glaciar Unión, dado el trabajo que estamos haciendo en conjunto con las Fuerzas Armadas. Dicho eso, cabe recordar que con toda esta información nosotros hemos aumentado nuestra productividad científica, o sea, publicaciones WOS, eh, exponencialmente. También ha aumentado exponencialmente el número de citas que tienen cada una de estas publicaciones y nos está permitiendo eh, profundizar nuestra presencia y nuestra influencia dentro del sistema del Tratado Antártico. Uno de los objetivos que tiene la producción científica es influir, asesorar a los tomadores de decisiones dentro del sistema del Tratado Antártico para poder determinar qué tipo de acciones se tienen que hacer en el marco de la administración de 14 millones de kilómetros cuadrados. No solamente el INACH o la investigación científica antártica nacional aporta a la administración de los 1.200 kilómetros que Chile dice que es para sí, sino que aporta a la comprensión de la totalidad del continente blanco. Recordemos, el INACH participa en la reunión consultiva, en el Comité Científico de Investigación de Investigadores Antárticos, en el Comité para la Protección del Medio Ambiente, en la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, eh, ah, ah, también participa en el Consejo de Administradores de Programas Antárticos Nacionales, CONAP,
y en la reunión de administradores de programas antárticos latinoamericanos, RAPAL. Eso nos permite decir que somos un país importante en el concierto internacional polar. Eh, Otro objetivo estratégico importante tiene que ver con incentivar el desarrollo de polos económicos, culturales y sociales que contribuyen a promover a Chile como país puente y a Punta Arenas como ciudad puerta de entrada a la Antártica. Ahí nosotros hemos estado participando en promover la construcción del Centro Antártico Internacional, hemos estado participando en la discusión de llevar la fibra óptica a la península antártica que nos permita mejorar la conectividad y desarrollar actividades de monitoreo que necesitan un mayor flujo de información y eso tiene insospechadas impactos desde el punto de vista de la posibilidad de mejorar la investigación de esos territorios. También estamos visibilizando el poder participar de la construcción del nuevo rompehielos que está en marcha y poder asesorar cuáles son las características técnicas que debería tener ese rompehielos para favorecer los estudios oceanográficos de la comunidad científica nacional. Finalmente, eh, el, el cuarto objetivo estratégico tiene que ver con fomentar el conocimiento e importancia del continente antártico en la comunidad nacional mediante el desarrollo de eventos de alto impacto social y cultural, la presencia en medios de comunicación y la elaboración de publicaciones con el fin de aumentar el interés, la contribución al fortalecimiento de la identidad antártica nacional. El INAH tiene un departamento de comunicaciones que tiene muy claro cuál es el rol que tiene la comunicación social en la gestión pública. Eh, Han trabajado y profundizado el concepto de divulgación científica. También tenemos la Feria Antártica Escolar, que lleva más de 15 años aportando, es cuna de los investigadores antárticos a nivel nacional y también es referente a nivel internacional de cómo experiencias significativas favorecen el que los jóvenes y los ciudadanos valoren el conocimiento científico y particularmente antártico como una experiencia única o de las pocas que se dan a nivel mundial es la expedición antártica escolar. Los ganadores de la Feria Antártica Escolar, los mejores 5 proyectos, van los jóvenes y sus profesores a tener una experiencia significativa en terreno, en Fildes, en Isla Rey Jorge, con los científicos, conociendo los laboratorios. También se ha profundizado lo que se denomina científicos polares por un día, son talleres teóricos prácticos de 2 horas pedagógicas sobre temas de ciencia. El periodo generalmente es entre mayo y diciembre y tiene una gran cobertura a nivel local. Cerca de 800 estudiantes en un año calendario pueden acceder a este tipo de beneficios, que tiene la misma lógica que ya les comenté, vivir la ciencia, pero a temprana edad. También el INACH ha creado el concurso para la cobertura en terreno de la expedición científica antártica. Esto es un concurso abierto donde periodistas o medios de comunicación postulan para cubrir la expedición científica antártica y luego de ella proponer productos que permitan llegar a una mayor cantidad de público y dar a conocer lo que Chile hace en ese territorio. Otro producto estrella es el Boletín Antártico Chileno. El Boletín Antártico Chileno ha ido evolucionando tanto desde el punto de vista de su estética y su diseño, pero además también de su contenido. Eh, no solamente es un espacio natural para dar a conocer los resultados o los avances de la investigación científica que financia Chile en ese territorio, sino también conocer a los actores, los pensamientos, eh, em, cuáles son las actividades de divulgación, cuáles son los personajes, cuáles son las personas que están liderando la ciencia antártica nacional e internacional.
Esta publicación ha ido derivando, sale a lo menos 2 veces al año, pero además ha tenido un apéndice o quizás un sobrino o un hijo que es Ilaya. Ilaya es la publicación del Boletín Antártico Chileno, pero en inglés. Y esto tiene dos sentidos: dar a conocer a la comunidad científica internacional lo que nosotros hacemos, tanto desde el punto de vista de las políticas públicas, la investigación científica y de divulgación, en función de los objetivos estratégicos que ya he mencionado, pero también poder propiciar la colaboración internacional. Y en el último tiempo, además, se han publicado pequeños librillos con lo que se denomina, por ejemplo, la Antártica chilena en cifras o el cambio climático en cifras, láminas también educativas sobre diferentes ámbitos del conocimiento polar. Esto ha permitido tener un abanico enorme, diverso, de herramientas para llegar, ojalá, a los tomadores de decisiones y al público en general y lograr uno de nuestros objetivos de hacer de Chile un país mucho más antártico. Espero que esta presentación les haya motivado, los haya ayudado a comprender lo que nosotros hacemos. Algunas veces sentimos que no es suficiente porque no logramos tener tan rápidamente los objetivos que nos hemos propuesto. Pero a medida que uno va haciendo este proceso de reflexión y revisión, se da cuenta cuánto ha crecido el INAH en los últimos 15 años. Gracias por escucharnos y seguimos en contacto. Espero verlos pronto.